Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra entrega del Profe Vasco, pero esta vez te traigo algo que rompe con todos los ismos, estas parcialidades que todavía persisten en universidades, o sea, universidades que son parciales, que transmiten disciplinas aisladas y estancos, es decir, disciplinas. La interdisciplina fue una propuesta, incluso tenemos el manifiesto transdisciplinar del 74, creo que es. También tenemos a Pichon Rivière, pregonando, o autores como el propio el muchacho que, bueno, se me fue el nombre, que hablaba de curso de filosofía para científicos, en donde considera que la interdisciplina es delimitar. La ciencia es delimitar, definir, es decir, acotar. Es un recorte, pero los recortes no pueden estar todos aislados. Entonces, tanto Piaget, desde su epistemología genética, él dice que la validez es de acuerdo a la construcción de un concepto, de una idea o de una propuesta. Contrariamente a otras epistemologías como el de Popper, que el falsacionismo o los paradigmas de Kuhn, los programas de investigación de Lakatos y todo eso. Pero a pesar de todo eso, seguimos en los islotes de sujetos y habilidades. Entonces, este autismo científico que se fundamenta en una parcialidad en los ismos, en la visión de túnel, que realiza una operatoria que invalida toda la propuesta si nos ponemos a ver, y que es la generalización indebida. Esto Nagel ya lo decía. Entonces no se puede definir la torta a partir del pedazo de torta. Entonces esto pasa también con autores que han considerado Castel, el psicoanalismo, de que el psicoanálisis y otras disciplinas obvian lo social, lo ideológico, el contexto social, lo político, digamos, en ese sentido, terminan en parcialidades. Y cuando Freud define el inconsciente, o sea, decimos que antes de Freud, ya 100 años antes, Harman, filosofía del inconsciente, Lipp y otros, tanto como Fichte, la conciencia moral, o el ello en Nietzsche, se estaba hablando del sujeto. Pero también hay una sociedad que Hume habla de inconsciente colectivo, pero más como predisposición, como potencialidad universal, digamos. Freud hablaba, bueno, aunque Freud esbozaba el inconsciente social en psicología de las masas, pero lo que él nos estaba diciendo era que existen procesos inconscientes en el plano de las masas, como por ejemplo la relación líder-seguidor, es decir, su gestión, comparándolo con el amor. Entonces, no existía un concepto globalizador de la propuesta de las ciencias humanas, pero algunos tendieron puente, como Levi Strauss, que hablaba de que la etnología trataba de funciones sociales inconscientes. Y Freud escribió un librito que se llama también El inconsciente social. Entonces, a partir de estos autores, necesariamente, y pasando de la disciplina a la interdisciplina, como quería Piaget, para que la ciencia sea circular, concatenados, es que hablamos de interdisciplina y de transdisciplina. También se habla de multidisciplina, que son discursos que faltarían el cruce y la resignificación y la transignificación. Entonces se me ocurrió el tema del método transvalorativo, que sería el método propio de la inter y la transdisciplina, en donde no existen ciencias auxiliares. O sea, no es que el sociólogo toma cosas de psicoanálisis y está completito, está feliz. O un psicoanalista que dice, bueno, miremos el lazo social. No.
los conceptos se resignifican integralmente, es decir, que mutan en calidad. Hay un salto cualitativo. Y te doy una imagen antes de presentarte al operador transdisciplinar, que es el socionalista, el que vino para hablarnos del socioanálisis socioanálisis transdisciplinar, en algunos libritos que yo tímidamente y en un esfuerzo de exégesis de hermenéutica, propongo, digamos. Sabemos que hay el socioanálisis, incluso ha sido criticado en el campo de la sociología o en el campo de los institucionólogos, que Luró y otros, pero no es en ese sentido que innovo, es decir, que propongo esta. Socionalista T es transdisciplinar, entonces trata los procesos que articulan las colectividades, lo social. El inconsciente social sería su objeto de estudio en el sentido de que las cosas que pasan en lo manifiesto de la sociedad, y acá podemos también aludir a Parson, el funcionalismo, los manifiestos, funciones manifiestos, que como parcialidades y resignificados tiene otra significación. Entonces, es decir, para llegar a esto que ahora vamos a hablar, te doy una imagen, quiero que te concentres un poquitito. El oxígeno, el hidrógeno, ¿no? Más el oxígeno, que es otro gas, son dos gases que al articularse hay agua, hay un salto cualitativo. Y esto pasa en lo social. Hay representaciones, ideas, costumbres, funciones que sostenemos, creemos, hay expectativas, hay prácticas inconscientes que es decir, nos casamos en base a un modelo social de amor, hacemos familia en base a un modelo social de familia, es decir, no es que, y somos conformistas en ese sentido como un autómata, como diría Erich Fromm. De modo que estas variables, estas funciones, estos factores, como el papel de lo económico, incluso algunos marxistas hablaban del inconsciente capitalista, Deleuze también en ese sentido, digamos, todos esos factores operan para que se manifieste lo social, es decir, este mar que es la sociedad en donde nadamos como sujetos. Entonces, en ese sentido, decimos que el socioanálisis sería la interciencia que soñaba incluso Marx. Él pensaba que algún día se iban a unir todas las disciplinas, lo cito incluso en mis libros, y de que existiría una ciencia integral, pero no estamos hablando de afán de sistema, es decir, sino que la integralidad con apertura y cierre, dialéctico, flexible, es decir, no estamos hablando de certezas acá. Entonces, además, el delirio es in absentia, digamos, salir con algo, no, esto es una hipótesis, una propuesta. Entonces, decimos, por ejemplo, si nos centramos en el psicoanálisis, que el inconsciente subjetivo es, que yo le llamo inconsciente subjetivo, que lo trabajo después en relación a pareja, familia, es que es una parcialidad que obvia esos moldes, expectativas, funciones que al mí están clasificando, significando y determinando cada paso que damos. El Edipo así, si hablamos de inconsciente cultural, como cambiando, varía de un lugar a otro, es decir, que incluso las funciones cambian de quien lo cumple. Entonces, este inconsciente social es el que es la clase en relación al individuo. El sujeto está inmerso en una clase social, valga redundar, en una sociedad, en una cultura que le pauta cosas, le genera expectativas, presión social. Es decir, que el inconsciente social sería entonces ese plano subliminal, oculto de procesos, funciones. No es cosa, esto para evitar la crítica de Polis, de la Freud, de cosificar, sino que es un plano de funciones, prácticas, significaciones, expectativas, variables, objetos, lo económico, por ejemplo, determinando la superestructura, es un papel muy importante que hay que considerar. Entonces, esto cambia todo, porque
ya un sujeto etiquetado como histérico, con un deseo reprimido, cambia la cosa porque es posible que la sociedad lleve a ese deseo reprimido, es decir, que es la sociedad la que construye un deseo de esa un deseo moralista, como le hace la crítica algunos a Freud, digamos. Entonces, eh, todos los conceptos mutan, son resignificados recíprocamente sin que haya una ciencia amo, digamos. Me dirían, pero ¿y el socialista? El socioanálisis no es una ciencia. Sí, es una de las posibles transdisciplinas que la transdisciplina se diferencia porque tiene un foco emergente, el concepto de emergencia, de lo emergente. Amado Ledy Valenci lo trabajó mucho, algunos autores como Pichon. Es como el emergente, dos gases, hidrógeno y oxígeno, track agua. Es un objeto integral que no anula las partes dialécticamente, la relación entre lo universal, lo particular y lo general, como ya viene desde Hegel, etc. Entonces, el momento subjetivo del inconsciente, sí, el psicoanalista, pero si obvia la parte general, la parte social. Esta es la crítica que le hace Castel al psicoanálisis, que termina en un ismo, es decir, en una forma de narcisismo que actualmente sigue. Incluso Lacan, cuando define el inconsciente como lo social en el sujeto, quizás nos estaba diciendo que el lenguaje, su incidencia en la, o en la constitución del sujeto, es que lo social juega su momento lógico. Tendríamos que decir entonces que el inconsciente es un momento procesual, lógico, que juega su carta a nivel subjetivo, grupal. Entonces, bueno, es largo y tendido esta parte para... Pero el método que propongo es el método transvalorativo, que hay un momento en que todas las variables, todos los conceptos se resignifican en un nuevo nivel, como decía Nietzsche, pero a propósito de la cultura, la sociedad y la historia, eso lo decía Nietzsche. Acá lo usamos con fines epistemológicos, digamos. Y entonces la propuesta de un socionalista que trasvasa las disciplinas, los ismos, las parcialidades, para crear un personaje que opera en la sociedad en el sentido de desalienar, es decir, que no solo interpretar, sino, como decía la tesis 11 de Mars, la cosa es transformar, digamos. Entonces, es alguien que, formado en múltiples disciplinas, pero en el sentido de su resignificación, para encontrar ese plano en que se articulan los distintos factores, variables, etcétera, que es el del inconsciente sociolingüístico, le pusimos, porque está contenido en el lenguaje que es sostenido socialmente. Entonces, cada sociedad habla una lengua, un idioma. Esto después lo desarrollé también en otros campos. Para entender a una cultura hay que entender esa lengua, ese idioma, que también es un estilo del deseo, porque el deseo siempre falta, pero cualitativamente es diferente de un momento y lugar a otro. Entonces, interviene en niveles múltiples, orientando, desalienando, buscando la separación de los ismos, es decir, superación de los ismos, perdón, incorporado y superado dialécticamente, es decir, nuevos emergentes que son producto de la transvalorización o resignificación integral. En este sentido, el socionalista opera con cuestiones de tipo sociales y buscando, digamos, propuestas que ayuden a desalienar, que ayude a terminar con la opresión, la explotación del hombre por el hombre, es decir, las desigualdades. En este sentido, entonces, opera contra las injusticias sociales. En esto es muy del derecho, digamos, ¿no? Es decir, el derecho a que la humanidad sea de otra manera. Y todas las ciencias humanas, sociales,
se tienen que ir integrando dialécticamente, pero hay resistencia epistémica, hay una ceguera a la interdisciplina y a la multi. Entonces, seguimos con los ismos, las parcialidades que se pretenden ser el todo, digamos. Entonces, esto es la operatoria también del socionalista, que hay una cierta represión social que mantiene este orden alienado de cosas, alienus, locura, velar, tapar, esto de mistificar y todos los procesos que se pueda. Y en este sentido, recordando a la piedra de Rosetta de Champollion, toma este idioma manifiesto, esta lengua que se habla, no, tiene su en vez, es decir, tiene su rebus, digamos, su jeroglífico social, en donde el socionalista opera develando, desmitificando, mostrando injusticias, asesorando a partidos, grupos, etcétera, para que se salgan de la ismología, que sería otra subdisciplina de esta propuesta, que sería la articulación con lo social, la implicación, como hablaba Luro también desde del análisis institucional, estudiando todos los aspectos inconscientes de individuos, grupos, cultura, instituciones y su papel en el engranaje social, digamos. Entonces, esto es eh, también una interdisciplina que se basa en aportes de la historia, la sociología, el psicoanálisis. Entonces, trabaja con distintas hipótesis, como que el que somos programados por lo social. Y en este sentido, sí, hablamos de que somos programados desde chiquito por la familia como dispositivo programador, tanto de sujetos como de grupos y clases, en donde se reedita el habitus, como diría Pierre Bourdieu. Eh, el poder, por ejemplo, cambia. Ya no es que hay una estrategia de poder, sino que ya en la programación está esto de al elefantito le ponen el tronquito cuando era pequeño para no soltarse, y ya siendo grande no se suelta. Cuando si hiciese un gesto así ya se liberaría, pero no se libera del tipo de familia patriarcal, con el capitalismo, tipo de educación con su doble cara adaptativo y posibilidad de liberación, partidos, ideologías, leyes. Es decir, que hemos sido programados, es decir, la dominación está del lado de la programación social, simbólica, verbal, familiar, concreto, que naturaliza todo el orden dado de cosas. Entonces, el sentido deconstructivo, esto también toma de Derrida, es que para despotenciar el sentido común y todos estos procesos de dominación, programación subliminal que sume a la sociedad en la crisis, donde la función del Estado es legitimar, reprimir para mantener el orden dado de cosas a beneficio de minorías, como ya descubrió el materialismo dialéctico con sus autores correspondientes. Entonces, pero también el socionalista, además de la parte sociológica y toda la parte sociopolítica, de que hay que, también habla de un nivel inconsciente, es decir, este plano que no lo percibimos porque es inconsciente. La represión conjunta social, es decir, de eso no se habla, la censura social, que es decir, en esto extendemos hacia un aparato psíquico-social que algunos autores decían extrapolar y todo, pero es que hay procesos conjuntos donde sostenemos, por ejemplo, no podemos percibir la plusvalía, la de que la explotación concreta en el plano económico, porque se nos ha inculcado de chiquito que no podemos percibirlo. Es decir, es una percepción selectiva fundada en programaciones en donde se reeditan intereses, ideologías y modelos de mundos que le convienen a las minorías, digamos. Es decir, también lo reprimido social. Estoy hablando de algunas cuestiones porque abarca un montón el tema, cada tema da para, si te imaginas. Te voy a leer algo, dice,
El carácter social que hace que los individuos actúen y piensen como tienen que hacerlo desde el punto de vista del adecuado funcionamiento de su sociedad, con sus contradicciones específicas, no es sino un eslabón entre la estructura social y las ideas. El otro eslabón se esconde en el hecho de que cada sociedad determina a qué pensamientos y sentimientos les será permitido elevarse al nivel de la conciencia y cuáles tendrán que permanecer inconscientes en zonas de represión. Así como existe un carácter social, existe también un inconsciente social. Erich Fromm sería el padre prácticamente del socioanálisis, que también es inter y transdisciplinar, es decir, que el socioanalista es producto de, se sostiene en el plano emergente de las inter y la transdisciplina, que estaría bueno que algunas universidades pueda tener alguna, aunque sea un seminario o una cátedra libre, ¿no? La índole transsubjetiva del inconsciente social, es decir, que esto abarca, es decir, clasifica a las partes, digamos, es el todo articulado como estructura inconsciente y social, función más bien, que, que determina la dominación vía el programa social, por ejemplo, como acá podemos en este capitulito. Bueno, entonces el socionalista también opera en el sentido de desprogramar algunas cuestiones, las identificaciones sociales, los procesos de alienación, los procesos de dominación, funciones subliminales como el papel de los medios, internet, etcétera, así como las instituciones y su dinámica. Es muy importante acá la dinámica adaptativa o de cambio de las instituciones, que esto ya, o se hace esta pregunta, dice, ¿cómo se programa un sujeto social? Es decir, claro, recordad que el inconsciente es lo social, la impronta del lenguaje sobre el sujeto, es decir, es lo social en el sujeto. Quiere decir que, lógicamente, primero es lo social, el lenguaje, el otro que ya está, el otro social, diría Lacan. Entonces, en este sentido, entonces el socionalista opera en este plano. Recordemos a León y su psicología de las masas. ¿Alma colectiva o inconsciente social? Bueno, acá planteo una hipótesis de que, bueno, lo que él llamaba alma colectivo en verdad es el inconsciente social, que es también un proyecto social, tomamos Ortega y Gasset y Sartre, y también es un programa social, que eso también es de Gasset, eh, siendo entonces el sujeto el portavoz de un inconsciente social a través de su propio inconsciente, es decir, que acá estamos diciendo que lo que determina el inconsciente subjetivo es lo social, pero también juega su carta lo subjetivo, lo particular, la historia particular en esta historia social más amplia que tiene su historia social inconsciente, es decir, la verdad social que necesitamos entender cómo marcha la historia, cómo funciona, cómo se mueve, digamos, para poder entenderlo. Hay una resistencia a la verdad y a la Aufhebung, como habíamos dicho, estos procesos de fuimos colonizados, eh, entonces que el cambio social presupone que podamos tener alguna posibilidad ya en la programación, es decir, que nos orienten hacia estas cuestiones deconstructivas, esta conciencia crítica para poder sortear la falsa conciencia que hablaba. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino que es su ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de las fuerzas productivas materiales, se arma una, es decir, esa prefacio a la crítica de la economía política. Me lo sé entero, desde en la producción social de su vida, los hombres controlan determinadas relaciones necesarias e independientes sobre las relaciones de producción que corresponden a determinada fase de producción de su... ¿no? Esa economía política de Marx. Hay también distorsiones sociocognitivas dignos de tratar, es decir, procesos inconscientes, formas de engañarnos que existen, el autoengaño también, que ellos primero nos engañan y después ya el proceso del autoengaño. También Freud habló del inconsciente de los pueblos en uno de sus libros, Moisés y la religión monoteísta. Ya Freud allí tuvo una intuición profunda de que cada pueblo tiene su el inconsciente de los pueblos, ¿no?
Y esto es muy bueno porque el maestro nos legó una herramienta que, como hipótesis provisional, por supuesto, también socioanálisis de la política, acá de ese simbolismo profundo de los hermanos que podemos tomar totem y tabú, de que esa rivalidad fraterna en que, entonces, para poder sortear todas estas cuestiones del complejo de Caín, de darle palo al compañero y hablar de una política que supere las descalificaciones, las difamaciones, el lawfare, las criminalizaciones, que es muy enfermizo, es un modo ya de psicópata de operar en esta término de sociópata, porque son sujetos que operan así en lo social. Lidiar contra el conformismo, es decir, que nos llevan a adaptarnos, a negar la diversidad, y encontrar el espacio social potencial de posibilidades de vida alterna que nos ayude a construir una sociedad mejor. El socionalista se centra en el inconsciente sociolingüístico, que sería el inconsciente social contenido en el lenguaje, en el idioma del pueblo, el lenguaje de una sociedad, de una nación, y las formaciones sociales emergentes que a veces son metáforas que tienen un contenido inconsciente, es decir, qué está diciendo con esto que dice en relación a su posición social, sus intereses de clase. Entonces acá encontramos que detrás de los ideoloísmos, o sea, no digo ideología, sino ismos ideológicos, parcialidades que intentan tomar el poder e imponer con cuán procusto su modelo de mundo, de práctica, etcétera, a costa de los demás, porque acá es el criterio de la esclavización. Entonces, opera con metáforas que son representaciones, sería mejor dicho, para superar el término representación, significantes sociales que nos hablan de lo que está pasando en un plano inconsciente en lo social, significantes que remiten a lo reprimido social. El conato social, o sea, si estamos programados y perseveramos en ser pobres, esto también trabajamos a partir de Spinoza, luchamos, defendemos la pobreza como algo digno, ¿viste? El buen ciudadano de materias como ciudad. Entonces, el conatus es otro de defendemos activamente la pobreza y la opresión. La praxis lingüística del socionalista son capítulos inducción y desinducción, es decir, la hipnosis social, de cómo nos programan. La función social del inconsciente subjetivo es sostenerse en la canoa en el mar social. Los filtros sociales, que son también distorsiones, sesgos, y un montón de cosas que nos lleva a la socioterapia, como pregunta. Algunos dicen, no, lo que hay que hacer es generar cambio, ¿no? A la terapia. Es decir, bueno, acá ya. Pero bueno, te hablé un poquitito entonces del socionalista. En próximos videos vamos a hablar de proceso de cambio, de qué cosas hay que cambiar según esta propuesta, curarse de qué, del capitalismo, los sismos, es decir, desarrollando algunas de las ideas que hay en estos libros. En este momento están agotados, lo puedes conseguir te lo envían en tu casa, www.autoreseditores.com. Entras, te lo imprimen, te lo envían. Es una cosa maravillosa. Pagás y ya te lo imprimen al toque y te lo envían. Así que el socionalista, entonces, un nuevo personaje transdisciplinar, trans y multidisciplinar, el método transvalorativo que propone el profe Vasco. Con que haya uno que le interese esto ya me basta. Y pido a las instituciones que den lugar a propuestas como nosotros, es decir, que somos investigadores al margen, no estamos institucionalizados, digamos, no tenemos algún puntero político, lo digo así abiertamente, y si tienen los cojones bien puestos, que tengan el coraje de superar la rivalidad fraterna, la envidia, etcétera, y dejen continuar la ciencia, porque el poder no es saber, esto ya lo sabemos desde mucho tiempo, así que muchas gracias. El Vasco te lo dice así de frente. Gracias.